Hey, un saludo a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la región inguinal. La anatomía de la región inguinal, especialmente en cirugía, es uno de esos temas que son más complicados de lo que realmente deberían de ser, especialmente por el hecho de que la anatomía en esta región es más esquemática y representativa que literal. Durante la sexta semana de la gestación, el mesodermo de los miotomas a ambos lados de la columna lumbar va a invadir la pared primitiva del abdomen, migra de forma lateral y ventral y forma los dos músculos rectos derecho e izquierdo, los cuales terminan de cerrar la pared abdominal cerca de la duodécima semana. De regreso en la séptima semana, la capa mesodérmica se va a dividir en tres capas diferentes, los cuales van a formar de forma eventual los tres músculos ventrales, oblicuo externo, oblicuo interno y el transversal, y a la vez el músculo serrato dorsal. La embriología en sí de la región inguinal es un proceso más complicado y suele estar explicado desde el punto de vista masculino, puesto que el desarrollo de la región masculina es más complicado que la femenina. Desde el polo caudal del testículo en su sitio de origen se extiende una condensación mesenquimática denominada gubernaculum, la cual se dirige hacia la región inguinal entre el músculo oblicuo interno y externo. Posteriormente, este gubernaculum se extiende de forma extraabdominal y cuando el testículo alcanza la región inguinal aproximadamente en la semana 28, se dirige hacia el piso escrotal y termina el descenso testicular aproximadamente en la semana 33. En la mujer también se desarrollan todas estas estructuras, pero no se desarrollan de forma completa. El peritoneo parietal posteriormente origina el proceso vaginal, el cual acompañará el descenso testicular y forma el conducto inguinal. Al finalizar el descenso testicular, la sección que comunica con la cavidad peritoneal se oblitera y una parte distal de este proceso vaginal va a originar la túnica vaginal. En la mujer, el proceso vaginal se ocluye para impedir la salida ovárica, pero deja in situ todas las estructuras para la formación del conducto inguinal. Este complicado descenso desorganiza la estructura de tres capas de la pared abdominal y origina los dos anillos, el anillo superficial y el profundo. Y antes de continuar, tenemos que diferenciar qué es una aponeurosis y qué es una fascia. La aponeurosis es descrita por Scandalaki como un tejido conectivo colagenoso, denso y uniforme, que liga un músculo a su origen o destino. La fascia es una vaina de tejido conectivo difuso que envuelve a cada músculo. No suele ser tan resistente como la aponeurosis y suele nombrarse con el nombre del músculo que rodea. En el adulto, el conducto inguinal es una hendidura oblicua en la porción inferior de la pared abdominal a cada lado, de aproximadamente 4 centímetros de longitud y de 2 a 4 centímetros arriba del ligamento inguinal, ubicado entre los agujeros o anillos interno y externo y formando una especie de túnel entre las dos aberturas. Es de notar que el uso de la palabra anillo es bastante esquemático. No implica realmente que sean estructuras circulares, como se verá más adelante. Mucha de esta anatomía, como dije antes, es extremadamente esquemática o representativa más que literal. Los límites del conducto inguinal son importantes de saber y suelen describirse en el paciente tanto de pie como acostado, lo cual es importante aclararlo, puesto que puede ser origen de confusión. Se considera como un cubo tridimensional en el cual la pared posterior se vuelve piso si lo giramos 90 grados. Exactamente como un cubo el cual estamos observando de frente y lo empujamos una vez hacia atrás. Por lo tanto, en un paciente de pie en posición anatómica normal, anteriormente se encontrará la aponeurosis del oblicuo externo y más lateralmente el oblicuo interno. Posteriormente, la aponeurosis del músculo transverso y la fascia transversal. Esta es la pared en la cual, si el paciente lo acostamos, se convertirá en el piso del conducto inguinal. Superiormente se encontrarán las fibras arqueadas del borde inferior del músculo oblicuo interno, del músculo transverso y la aponeurosis. Y en su límite inferior se encontrará el ligamento inguinal y el ligamento lacunar. Los anillos son las áreas laterales de este cubo, que constituyen las aberturas previamente descritas, entre las cuales se localiza el conducto inguinal propiamente dicho. Y estos anillos son el anillo externo, el cual es una abertura en forma de triángulo en el oblicuo externo. La base de este triángulo se encuentra en parte de la cresta púbica
y los lados son formados por dos pilares, el pilar superior o medial y el pilar inferior o lateral. El pilar superior es formado por la aponeurosis del oblicuo externo y el pilar inferior es formado por el ligamento inguinal. El anillo interno tiene forma de U o de V invertida. Se forma en su porción superior por un engrosamiento de la fascia transversal y en su parte inferior por otro engrosamiento de la fascia transversal denominado cintilla iliopúbica. Este anillo suele corresponder al punto intermedio del ligamento inguinal. Y el conducto inguinal en el hombre contiene el cordón espermático, mientras que en la mujer contiene el ligamento redondo del útero. El cordón espermático en sí contiene tres fascias: espermática externa, cremastérica y espermática interna, tres arterias: testicular, cremastérica y deferente, tres estructuras venosas, que son el plexo pampiniforme, la vena cremastérica y la deferente, y tres nervios: genital, del genito femoral, el hilo inguinal y el plexo testicular, así también como múltiples vasos linfáticos. Y en estas mismas descripciones anatómicas se incluyen el orificio miopectino de Fruchot, el cual abarca hasta el pecten del pubis, y la fosa piriforme, que es un área fibroadiposa de la pared posterior del conducto. La aponeurosis del músculo oblicuo externo se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis, formando el ligamento inguinal o ligamento de Boupard. El tendón conjunto es, por definición, la fusión de las fibras inferiores de la aponeurosis del oblicuo interno con fibras similares de la aponeurosis del músculo transverso abdominal, fusionándose estas y llegando a una inserción en la espina y la rama superior del pubis. En cirugía se suele describir que se utiliza esta área para la herniorrafia o para la hernioplastia. Sin embargo, está descrito que su existencia real como un tendón conjunto se puede encontrar hasta aproximadamente 5 o 3% de los pacientes, utilizándose realmente el músculo oblicuo interno, la aponeurosis del músculo oblicuo interno o la hoz inguinal, que esta en sí es una extensión vertical lateral de la vaina del recto, que se llega a insertar hacia el pecten del pubis. Todo lo anteriormente dicho es quirúrgicamente indiferente. El ligamento de Cooper o ligamento pectíneo es el periósteo de la rama superior del pubis o la continuación del ligamento lagunar. El ligamento lagunar o de Gimbernat es una extensión triangular del ligamento inguinal antes de llegar al pubis. La cintilla iliopúbica, que ya habíamos mencionado, es una banda aponeurótica que nace próxima a la espina ilíaca anterosuperior y se extiende medialmente hasta insertarse en el ligamento de Cooper. Suele confundirse con el ligamento inguinal debido a su proximidad y que su borde inferior se une al ligamento inguinal y va a formar, como habíamos dicho previamente, la parte inferior del anillo inguinal interno. En estas descripciones también podemos incluir lo que son los espacios de Bogros y Retzius. Bogros es el espacio virtual entre la fascia ilíaca, la fascia transversal y el peritoneo parietal de forma posterior, colindando de forma anterior con el espacio de Retzius. El espacio de Retzius en sí es el espacio virtual frente a la vejiga y tras del pubis, por ende su denominación de retropúbico. Como habíamos dicho también, se puede extender hacia el espacio de Bogros. El aporte vascular de la región inguinal es vasto. Tres ramas superficiales de la arteria femoral van a irrigar la pared abdominal inferior al ombligo, cuáles son la ilíaca circunfleja superficial, la epigástrica superficial y la pudenda externa superficial. El aporte vascular del músculo recto proviene de las arterias epigástrica superior e inferior. De la epigástrica inferior nacen dos ramas, la cremastérica o espermática externa y la púbica. Las venas van a acompañar a las arterias. La inervación de los músculos de la pared abdominal es múltiple. Los nervios transcurren en un espacio entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Los nervios de la región inguinal se originan a nivel del plexo lumbar. El hilio hipogástrico penetra en el oblicuo externo 1 a 2 centímetros de la cara superomedial del anillo externo. El hilio inguinal transcurre junto al hilio hipogástrico y se incorpora al cordón espermático o ligamento redondo. Y los iliofemorales transcurren a lo largo de la cara anterior del músculo psoas
y se dividen al llegar al anillo interno. La rama genital penetra a la centilla iliopúbica y luego se incorporan al cordón. Esto tal vez sea lo más básico y lo más sencillo de la anatomía de la región inguinal, pero son tal vez los puntos en los que haya que reparar. Y es muy importante realmente el saber, tal vez no reconocer las estructuras, sino ubicarlas en el espacio, saber dónde vamos a encontrar qué estructura, especialmente para el médico que va a intervenir la región inguinal. Igual siempre es muy importante que vayan a leer el libro. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse, compartan y por favor denle clic al like, que con eso nos ayuda mucho en el canal. Y para la recomendación de este episodio he decidido traer este disco, Kid A, de Radiohead. O sea, tal vez uno de los giros a la izquierda más importantes de la historia de la música, en el cual Radiohead acababa de sacar el disco OK Computer y la crítica esperaba de que sacaran nuevamente un disco de rock alternativo tan grande como el OK Computer. Entonces, sin embargo, Tom York, harto de la música que estaba haciendo, decidió experimentar con otro tipo de música, en el cual empezó a ocupar sintetizadores, otros tipos de instrumentos extraños, o tal vez no comunes, ¿no? Y crearon un disco que es más similar a bandas como Aphex Twin, con sonidos más electrónicos y más experimentales, en los cuales se pueden encontrar canciones como la primera canción, Everything in its Right Place, que parece como un ambiente más de ensueño, muy distinto a las canciones anteriores de Pablo Honey, de OK Computer, o una de las más conocidas, The National Anthem, la cual origina una sensación de paranoia con una sección de instrumentos de viento en la cual literalmente suena como un tráfico muy fuerte justo en la hora pico, ¿no? Es un muy buen disco, se lo recomiendo a cualquiera. Posteriormente Radiohead seguiría agarrando un poco de lo que eran antes, un poco de lo nuevo, para generar discos como Amnesiac o uno de los discos más extraños y más románticos que he escuchado en mi vida, el In Rainbows. Bastante bueno, Radiohead, Kid A.